nos vamos a conectar a un tema muy importante. Combustibles, y uno dice, hoy dolor de cabeza, fin de mes, comienzan ahí a sacar las cuentas, que pagar permiso de circulación, hay que guardar más de lo que uno tenía mensualmente destinado para el combustible con esta alza, y es por eso que nosotros también quisimos ayudar al bolsillo de muchos para recomendar, pero con expertos. Así que le doy la bienvenida al docente del área de mecánica, Diego Albornoz, que está con nosotros, a quien recibimos con un fuerte aplauso desde Inacabse de Talca. Nos Muchas acompaña gracias. y agradecemos, como No, siempre, muchas gracias INACAP por nos la acompaña. invitación. Sí, muchas No, gracias por la gracias invitación. a ti, Diego, por venir a entregar tus conocimientos, a decirnos cómo podemos hacer la vida más sencilla, más fácil y económica. Sí, porque al final es algo que nos está afectando a todos por igual. Oye, Entonces, sí, yo sí, creo que aquí bu- vamos a terminar con los mitos, sí, esa es la idea, esa es la ¿cierto? idea, sí. Porque, claro, también se escuchan muchas cosas, por ejemplo, cargar combustible a ciertas horas, por Claro. ejemplo. La idea es cómo poder resolver todas esas consultas, todas esas dudas y, obviamente, intentar ahorrar lo máximo posible, que es como la idea. Exactamente. Así que todos ahí a estar muy atentos porque este tema nos conviene a todos, de una u otra forma nos conviene. Si usted no tiene vehículo, también le conviene, porque si usted ocupa locomoción colectiva, también uno le puede dar ahí algunas recomendaciones a la locomoción colectiva. ¿Por qué no? Totalmente, sí, ¿Cierto? También ellos totalmente. tienen que ahorrar, así que por eso esto es para ustedes. Vamos a hablar con estos consejos para reducir los combustibles en los vehículos para poder ahorrar. Hábitos de conducción. Eso es lo que vamos a partir. ¿Cuál es el error más común que tiene el conductor hoy en Sí. día, Diego? Acá casi siempre se engloba como en un concepto de la conducción agresiva. ¿Ya? Con la conducción agresiva uno suele indicar básicamente, por ejemplo, acelerar de manera brusca, frenar de manera innecesaria y por ahí un poco el tema de las RPM, de las revoluciones. Ya. Entonces lo que uno suele como aconsejar es básicamente el tema de poder conducir de manera suave. Siempre que el vehículo se encuentre detenido, por ejemplo, intentar obviamente comenzar a avanzar, pero de manera progresiva, de manera lenta. Evitar obviamente el tema de pisar el pedal como mucho más fuerte Ajá. y salir como de manera brusca. Eso es como algo que uno intenta evitar. Ya. O sea, estos cabros que andan con su auto, No, eso gastan sí, N. sí, Ya. totalmente. Porque acá yo creo que muchos han escuchado el tema de, por ejemplo, conducir a 80, 90 kilómetros por ¿Sí? hora es como la velocidad ideal para poder ahorrar combustible. Ya. Y claro, tiene sentido, tiene la razón, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, uno circula en la ciudad Carretera. Ah, o ya, en la claro. ciudad? Sí. Claro, ahí hay límites de velocidad que uno tiene que respetar. Claro. Entonces, acá el consejo es manejar con cuidado el tema de las RPM, de las revoluciones por minuto a las Ya. que uno va circulando. Normalmente cuando es un vehículo a combustible en gasolina, por Ya. ejemplo, siempre se suele recomendar como 2000, 2500 RPM aproximadamente. Ya. En vehículos diésel, como existe el componente del filtro de partículas, el DPF, Ya. la idea es poder aumentar un poquito esas RPM. Entonces siempre Ah. se recomienda como 2500 o 3000 aproximadamente. Oye, eso del DPF es un tema también, Sí, ¿ah? sí, Porque hay personas que le totalmente. sacan el DPF Sí, para, correcto, porque, no correcto. sé, tienen algún... Normalmente se satura, se tapa y el Sí, se vehículo ya tapa y empieza a con dar código. problemas, po. Sí, correcto. Pero es Empieza. bueno o malo sacar el DPF. No se recomienda, No se no se recomienda, recomienda, pero claro. el chileno lo Sí, saca. el chileno lo suele hacer, sí, Ya, totalmente. ya. Y por eso también hay que tener cuidado en eso, por ejemplo, en el vehículo diésel. Sí, sí, Que ahora la gente, antes de que se comenzara a subir los combustibles, la gente prefería comprar un vehículo claro. diésel porque era mucho Sí, más mucho más económico, económico, sí, ¿cierto? totalmente. Pero también va la economía de un vehículo diésel en cómo funciona, Sí, sí, ¿ya? porque acá hay que adaptarse como a ese nuevo concepto de que el vehículo diésel tiene un DPF, tiene un filtro de partículas y para evitar taparlo, para evitar saturarlo, uno tiene que conducir a mayores RPM. Entonces igual cuesta un poquito adaptarse a eso porque claro, uno va circulando normalmente y realiza el cambio cuando uno siente que el motor ya lo exige básicamente. Ya. En el diésel la idea es como poder mantener un poco esas RPM más altas. Ya, por ejemplo, parto en primera, un diésel. Ujú. Tengo que acelerar, revolucionar, ¿hasta cuánto? Sí, ¿2500? un poquito 3000, 3500 aproximadamente. Y ahí pasó el Sí, cambio. sí. La idea es como retrasar un poquito el tema del cambio de marcha. Ya. Sí. Sí, porque, claro, la gente que está acostumbrado al diésel Sí. pasa a un bencinero, Claro, y lo aceleran constantemente y eso va a generar obviamente un un alto gasto. consumo de combustible. Sí. Ya, perfecto. Oye, estamos aprendiendo para dar Sí. tips
de esos errores que no tenemos que hacer cuando queremos también ahorrar. Lo que dice Diego es muy cierto porque es que tener una conducción tranquila, no acelerada y brusca, porque eso hace gastar. Por ejemplo, dentro de la ciudad, estamos en un semáforo y el que está adelante para partir está con el teléfono, está pendiente de otra cosa y empieza el bocinazo y nos falta el que salió ahora y sale, pero en primera, pero como que si fuera a 100. Claro, sí. Y eso obviamente va a generar un mucho mayor consumo de combustible, básicamente. Eso no lo podemos hacer. No, idealmente no. Ya, entonces salimos en primera en un semáforo. Lo más lentito posible. Lo más lento posible. Sí. Llegar a 2000, 2500 RPM y realizar el cambio a segunda y así sucesivamente. Ya, miren, ¿escucharon bien? 2000 a 2500 RPM. Sí, mira, sí. RPM, ya estamos aprendiendo las siglas, las claves para poder tener una mejor conducción. Sí. Ya, estamos hablando del mantenimiento técnico. ¿Qué componente del motor, si se descuida, afecta más drásticamente el consumo de benzina? Ya, acá básicamente para poder responder la pregunta hay que entender un poco como el funcionamiento de un motor, que básicamente funciona mediante una mezcla de aire y combustible. Entonces cualquier componente que altere obviamente esa relación va a ser obviamente perjudicial en cuanto al consumo de combustible. Entonces, como para responder puntualmente a la pregunta, los componentes en los que mayormente hay que tener cuidado son el filtro de aire, por ejemplo, cuando normalmente se tapa, se satura, suele bloquear un poco el paso de aire al motor y eso obviamente va a aumentar el consumo de combustible. Otros componentes podrían ser, por ejemplo, el tema de las bujías, sensor de oxígeno y un poco el tema de los inyectores. Entonces, básicamente, como el consejo que uno puede dar es que intente siempre mantener las mantenciones de acuerdo a lo que indica el fabricante. Y obviamente, en cuanto a ciertos componentes como los inyectores o el sensor de oxígeno en particular, la idea es obviamente como acudir a concesionario o al mecánico de confianza y básicamente decir como, maestro, ¿puede revisar estos componentes? Porque quiero asegurarme de que estén funcionando correctamente. Por ejemplo, ¿eso lo podemos hacer cuando hacemos un cambio de aceite? Sí, totalmente. Ahí se debería hacer eso. Claro, sí. Normalmente, a los cuánto el filtro de aire se debe limpiar? Ya, aquí suele recomendar lo que cada fabricante. Suele variar en ese aspecto. Pero normalmente se recomienda cada 30.000, cada 40.000 o incluso uno mismo lo puede realizar. Es súper sencillo. ¿En serio? Sí. Es como levantar una tapa, sacar el filtro, poner el filtro nuevo, cerrar la tapa. Es así. Es súper sencillo. Entonces la idea es como poder revisar ese filtro de aire y obviamente que no esté tapado. Entonces que esté lo más limpio posible. Eso es como el principal consejo que se puede dar. Vaya anotando y después si no está recién conectándose con nosotros, estamos hablando y entregando tips, ayudar también a tener una mejor conducción para ahorrar combustible en estos momentos que es una crisis que la que estamos viviendo. Correcto. Vamos ahora a los mitos y realidad. No, mitos versus realidad. Eso lo vamos a enfocar ahora, así que escuche muy bien. Existe el mito de cargar combustible de noche. ¿Ahorra dinero para por la densidad? ¿Que esto es real o no? Ya, acá normalmente es una pregunta como súper debatible. Espérame, ¿sí? ¿Ese es el filtro de aire? Sí, correcto, ese es el filtro de aire, sí. Entonces, por ejemplo, aire. Sí, ese ya pide un cambio instantáneo, la verdad. Ya. Sí. Por eso me gustó que me pueste esa imagen, para que lo conozca. Sí, una referencia principal, sí. El hombre como que conoce más, las mujeres como que no sabemos mucho. E incluso actualmente la mujer está tomando mucho terreno en lo que es la mecánica. Voy a tener que aprender, porque es malo que me retan en la casa, pero ¿cómo no vas a saber? Ya, voy a tener que aprender. Sí, voy a tener que ir acá. Ahí a los talleres y voy a tener que ir a aprender. Exactamente, sí. Ya, continuamos. Ya. Sí, respondiendo un poco a la pregunta, suele ser como bastante subjetiva. Hay ciertos mecánicos que recomiendan, obviamente, cargar combustible dentro de la noche o en la mañana, y otros que sienten que es despreciable. Caso particular, caso personal. Yo, la verdad es despreciable. Despreciable. Sí, se podría decir que queda solo como un mito. Es un mito. Sí. ¿Y eso por qué? Normalmente cuando hablan en tema de la densidad, es básicamente porque la gasolina se suele expandir con la temperatura. Entonces, obviamente, a mayor calor hace, va a ocupar mayor espacio y la carga va a ser exactamente la misma. Entonces, obviamente, ahí uno tiende a pensar de que uno va a estar pagando un poco más. Sí.
Pero la realidad es que cada estación de carga de combustible suele almacenar precisamente el combustible en estanques subterráneos. Entonces tenemos capas de concreto, capas de Claro. tierra, que obviamente van a mantener como una temperatura más estable. Ajá. Entonces, independiente yo cargue combustible en el verano, en el invierno, en el día o en la noche, va a ser exactamente igual. Ya. La diferencia va a ser mínima. Mínima. Sí. Ya, Entonces, y es bueno o es malo, por ejemplo, personas que le encanta rellenar y rellenar diario. Salí un rato, ya, llego, ya, voy relleno. ya. Normalmente es bueno. Ya, Acá siempre uno tiende a aconsejar de que la aguja no llegue al mínimo. ya. Porque básicamente lo que hace el combustible con Que no la le bomba, prenda la luz. eso, que no le prenda la luz y que por favor no se acerque al mínimo. Esa Ya. es la idea. Ajá. ¿Por qué? Porque el combustible, además de obviamente funcionar como combustible, lubrica y refrigera lo que es la bomba de combustible, Ya. que es como lo que impulsa el combustible básicamente al motor para que éste siga funcionando. Ajá. Entonces ahí obviamente la idea es que se mantenga un nivel apropiado para obviamente evitar posibles problemas o inconvenientes con la bomba de combustible a futuro. Ya, por ejemplo, a uno le gusta que quede bien llenito, porque cuando Claro. estás cargando suena y dice, ya, no, listo, saltó Sí. ¿cómo le? Es como la bomba. La voz, claro. Claro. Y entonces no se puede. Y uno Sí. empieza a mover el auto y déjelo bien Ya, llenito. la ¿Eso idea es es bueno o es no, malo? no, eso es malo, Ya. porque también hay que considerar que todo combustible posee gases. Ajá. Entonces esos gases obviamente van a ocupar un espacio dentro del vehículo, dentro del estanque. Entonces si se detiene la bomba de manera automática es por algo. Es básicamente avisando que, oye, este es el tope, Este es el no me tope. carguen más, Ya. porque si no, después, ¿dónde voy a dejar esos gases? Sí. Entonces la ¿Dónde? idea es siempre, Por eso algunos dicen que bote chanchito. claro, sí, tal cual, es tal Que cual, bote es tal chanchito. cual, por eso, sí. Ya. Es Sí. por algo, sí, tienes toda la razón. Sí. Ahora me hace mucho sentido. Por Sí. algo suena ahí el. Claro, la idea es dejar la carga solo hasta ahí. Ya. Muchas veces el bombero suele decir así como, te lo aproximo, no sé, a 30.000. ¿Lo dejaba en 30? La idea, no, déjemelo así nomás. Ahí nomás. Salta, listo, nada más. Sí, Ya. ese es como el consejo que uno suele Oye, indicar. bueno, los bomberos también tienen que ahí aconsejar, porque ellos están trabajando en realidad para poder hacer más lucas, pero también es que para un buen funcionamiento del vehículo. Sí, totalmente. Ya, y lo que sí es que no prenda nunca la luz. Eso, jamás. Ya. Sí, la idea es evitarlo. Obviamente a corto plazo no va a generar problemas, no va a generar inconvenientes. Pero a largo plazo podríamos estar hablando de que empieza a fallar, por ejemplo, la bomba de combustible. Y eso ya involucraría desmontar el estanque del vehículo, realizar mediciones y realizar el cambio en caso de ser necesario. Ya, y ahora me voy con el tema de los octanajes, 93, 95, 97, Sí. que algunos por el fabricante va recomendado, pero es una recomendación. Uno tiene que siempre ponerle la gasolina que dice el fabricante. Sí, sí, Ya. totalmente. Y eso es un error que, de hecho, muy buena pregunta, la verdad. Porque lo que pasa actualmente es que, por ejemplo, la gente ve que el combustible de 93 octanos suele ser un poquito más económico y es como, ya, perfecto, le voy a cargar de ese a mi vehículo. Es un grave error, es muy grave. ¿Por qué? Porque estamos hablando que a largo plazo se puede dañar el motor del vehículo. Y eso va definitivamente como con el concepto de octanaje, que es básicamente como el nivel de antidetonante que va a tener el combustible. Ya. Entonces, si yo le cargo un combustible con un octanaje inferior, la explosión que va a generarse internamente en el motor va a ser antes de tiempo. Ya. Y eso puede generar ruidos metálicos, cascabeleo, por ejemplo, y eso a largo plazo puede terminar afectando obviamente al motor. De todas maneras, Sí. oye, qué bueno, porque bien dices tú, uno dice, no, le voy a echar 93 porque es lo más barato que me... Sí, y no, eso Sí, es un porque- muy grave error. Ya, entonces, el fabricante uno tiene que irse al manual Sí. y ver que ahí sale. Pero Claro. los vehículos más antiguos, hay muchas personas que conservan sus vehículos Sí. mucho más antiguos. Sí. ¿De qué año para atrás pueden usar el 93? Bueno, o sea, la idea es que, por ejemplo, si hay un vehículo que siempre se le ha estado cargando 93 y Ya. no ha generado inconveniente en toda su duración, básicamente, no hay problema con que lo siga cargando. Ajá. Pero la idea es siempre cargar lo que indica el fabricante. Ese Ya. es como el consejo principal. Acá uno como mecánico, cuando empieza a trabajar en algún concesionario, algún servicio Claro. automotriz, siempre la Biblia del mecánico va a ser lo que indica el fabricante. Ya. Entonces siempre respetar eso. Mira, y de repente uno al manual no le echa jamás
una mirada. Totalmente. Nos quedamos ahí, no van ya, lo más barato. Claro, El chileno siempre sí. está buscando lo que le Lo más conviene barato, y lo lo más más- barato. sí. ¿Qué diferencia hay entre los octanaje 95 y 97? Porque aquí Sí. hay la 95 y 97, la 97 sobre todo es la más cara. Claro, sí, la más costosa. Va precisamente con el concepto de la antidetonación, Ya. que es como qué tan rápido detona el combustible al mezclarse con el aire, en Ya. este caso. Entonces, obviamente, al cargar un combustible de menor octanaje, esa detonación va a ser mucho más rápida. Y se puede generar, acá un motor es súper preciso. Ya. Entonces, la idea es obviamente mantener como siempre el equilibrio. Entonces, si cargo un combustible de menor octanaje al recomendado, posiblemente la explosión pase antes de tiempo y eso obviamente va a generar desgaste en los componentes mecánicos internos del motor. Mira, buenos consejos, escuche muy bien. Ahora, otra pregunta que suelen hacer es, bueno, ¿es malo cargar combustible con el motor andando? Ya, acá normalmente, antiguamente se prohibía. Sí, pues porque ahí Sí. dice, apague su motor, Apague el no motor. fumar y no sé qué más. Sí, Ya, sí. La idea es obviamente apagarlo. ya. Sí, eso es lo que uno suele sugerir, apagar el motor para que básicamente no haya como variación en la bomba de combustible, que al final eso es lo que nos importa. La bomba de combustible se encuentra precisamente en el estanque. Entonces, obviamente, cuando uno está realizando la carga, uno le va a estar cargando directamente donde se encuentre esa bomba de combustible. Ya. Entonces, aparte, al tener el vehículo andando, al estar en ralentí, vamos a estar generando consumo de combustible. O sea, estoy cargando y a la vez estoy gastando. Estoy gastando, claro, sí. Ya, Entonces, mira. ahí se asocia bastante con eso del mito de realidad. Si acaso sale mejor cargarlo en la noche o en el día. Ah, ya. La idea es cargarlo cuando esté más expedito, cuando no haya tanto tráfico. Porque Ya. obviamente evitamos el tema del ralentí y que básicamente la carga sea lo más rápido posible. Exacto. Y aparte que entre más vehículos, cuando por ejemplo se cargó antes que cambiara, Sí. era un colapso total. Entonces era todo Totalmente. más rápido. Sí. Muchas personas quizás no apagaban ni siquiera el motor. Claro, Y al final no ahorraste lo que creías que ibas a ahorrar. exactamente. Sí. Ya. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos en ese sentido y no ser porfiados. Otra pregunta favor. que se suele también hacer, yo ahora estoy preguntando, me estoy saltando algunas preguntas que hay acá, pero también las vamos a contestar, que tiene que ver, por ejemplo, de repente, no sé, pues, yo entro por un IWE Ujú. y está la bajada y uno saca el cambio y va solo con el freno. ¿Gasto combustible ahí Sí, o no? sí, de hecho se gasta más combustible cuando el vehículo se encuentra en neutro, en la No posición te neutral. puedo Sí. creer. La idea es poder generar siempre, ir como circulando con algún cambio pasado, con Ya. alguna marcha. Sí. Oh, mira, yo pensé que uno ahí como que se detenía y quedaba en nada. No, Ya. ahí siempre Y se hay repite. otras personas que cometen el error, o no sé si error, la verdad, que ¿Mm? estoy juzgando antes de tiempo, ¿Sí? que calientan el vehículo, lo echan a andar en la mañana y lo tienen casi 20 minutos andando. Ya. Sí, eso de hecho se aconseja, pero ¿Sí? no a tal extremo. ¿Por Ya. qué? Porque básicamente lo que uno hace al encender el vehículo es esperar a que todo el aceite que se encuentra en el cárter de aceite empiece a subir y se lubriquen todos los componentes del motor. Petrolero y Petrolero y bencinero. bencinero, sí. Ah. Entonces ese es el objetivo principal de dejarlo andando en la mañana, por No ejemplo. importa que el vehículo sea como más nuevo, no, Lo que suele pasar con eso es que el proceso es mucho más rápido. ya. Se lubrican los componentes mucho más rápido. Oye, yo no dejo andando porque yo digo, ya, yo escucho los consejos que me da mi marido. Entonces Ya. me está aconsejando, "Guau, pero oye, si tú tenés que echar a andar y salir nomás". Sí. Y no, pues mi papá hace eso, deja Sí. echa a andar en los furgones y los deja un ratito. Claro, sí, la idea es ¿Cuánto es esperar lo como aconsejable de minuto? 1 o 2 minutos. Ya. E incluso en algunos vehículos se aprecia como que empieza como a bajar un poco la velocidad del motor. Sí. Como que el ralentí empieza a estabilizarse un poquito más bajo. Y a veces está bien acelerado, Sí. y después baja solito. Esa es la idea, esperar a que baje solito. Ah, Sí. Por algo pasa. Por algo el fabricante lo realiza que así. nos falta educación. Sí. Dios mío, santo, de verdad que me llega hasta a dar vergüenza. Ya. Sí. Pero esa es la idea, Error. aprender. Aprender, sí. sí. Y ¿sabe qué? Es mejor preguntar Sí. y no Y no dársela de quedarse- que se la exacto. sabe toda. Sí, Ya, totalmente. entonces, escucharon muy bien, es que dejar entre 1 o 2 minutos, Sí, encender por lo el menos. vehículo, porque ya vienen los fríos. Sí, sí, ahí y principalmente. Y uno hace a la fuerza que el vehículo le Sí, entregue la sí, es el calefacción. peor error posible.
Mira. Hay que esperar a que obviamente el motor alcance su temperatura de trabajo. Imagínate todos los errores que Sí. estamos cometiendo. Bueno, por eso vamos a tener que revivir este capítulo, lo vamos a pasar 5000 veces y también agradecer a INACAP Sede Talca que nos entrega a los expertos, en este caso al docente Diego que está con nosotros y nos está aclarando todos estos mitos, realidades, lo que no se debe hacer, lo que sí se puede hacer. Así que Totalmente. seguimos con más preguntas. Uso de aire acondicionado. ¿A partir de qué velocidad es más eficiente cerrar las ventanas y prender el aire acondicionado en lugar de ir con las ventanas abiertas? Es muy buena pregunta. Ya. Muy buena pregunta. Hoy sí es que de verdad que las preguntas... Son las preguntas que más se suelen repetir, de hecho. Exacto, Sí. sí, eso es lo que más hacemos. Sí. Acá lo que hay que tener claro es que independiente sea ventanas abiertas o aire acondicionado encendido, vamos a generarle un consumo extra al motor. Ya. Entonces, sí o sí, independiente de las dos opciones, vamos a estar generando un consumo extra de combustible. Ya. Lo que se recomienda, si vamos a circular en ciudad, por ejemplo, a velocidades bajas, se recomienda bajar las ventanas. Ya. Caso contrario, cuando uno aumenta un poco la velocidad, cuando circula en carretera, por Sí. ejemplo, la idea es encender el aire acondicionado con Sí. las ventanas arriba. ¿Y eso por qué? Porque normalmente cuando uno circula a mayor velocidad, aumenta lo que se conoce como resistencia aerodinámica, que es básicamente como la oposición que genera el viento al movimiento del vehículo en este caso. Claro. Entonces, como una metáfora que yo suelo utilizar bastante, es el tema de cuando uno anda en bicicleta, por ejemplo. Ah, claro. Cuando uno anda en bicicleta y toma mayor velocidad, uno empieza a sentir que el viento como que va frenando. Sí. En el vehículo es exactamente lo mismo. Y obviamente para compensar ese frenado, obviamente se tiene que consumir más combustible. Ya. Entonces, Y aquí pasan dos Sí. extremos. Por ejemplo, en el verano nos subimos al vehículo, está pero caluroso, entonces uno no debe de inmediato encender el aire acondicionado, sino que tenemos que bajar los vidrios, claro, que salga todo el calor que está Sí. y luego después, si andamos en la ciudad con mayor razón, dejar que... claro, sí. Y después utilizarlo. Sí, entonces como resumen podríamos decir que si son velocidades bajas, lo ideal es circular con las ventanas abajo. Ya. Si son velocidades mucho más altas, la idea es obviamente poder circular con el aire acondicionado encendido. Ya, ¿y qué pasa con el frío? Ya, con el frío actúa otro componente. Ya. Aquí no se le genera un consumo extra al motor. Es No. básicamente se recircula el refrigerante, Ajá. que obviamente alcanza una temperatura de trabajo con el motor encendido, y ese refrigerante empieza a circular por el habitáculo, que es donde se encuentran los ocupantes. Y es el calorcito que le llega a uno. Ya, y no gasto. No gasto, no. ¿En serio? En ¿Con serio. el aire acondicionado y todo? Con el aire acondicionado sí se ¿Caliente? gasta, pero caliente, la calefacción normalmente, cuando La uno se refiere a la calefacción, calefacción, eso no consume. Ya, o sea, no, ¿para qué voy a apretar el aire acondicionado No, con la no es calefacción? necesario, no es necesario, solo Ya. calefacción. Sí. Mira, ven, si te voy a decir, estoy aprendiendo yo. Estas preguntas ya las tengo ya todas con y pobre que alguien me venga a decir y le voy a decir que Diego me dijo que esto no era así. Ya, vamos a seguir con más preguntas entonces del aire acondicionado. Ahora nos vamos a pasar a la tecnología moderna. En los autos modernos con sistema Start-Stop, que eso es lo que había Sí. preguntado yo internamente. Sí. ¿Qué pasaba? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Ahorra o no ahorra? ¿Lo desactivamos? ¿Lo activamos? Ya. Es una tecnología que es súper beneficiosa, pero hay que saber utilizarla. Ya. Acá la tecnología Start-Stop básicamente detiene el vehículo cuando este se detiene para ahorrar combustible precisamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que uno suele aconsejar? Que se active obviamente siempre y cuando sean detenciones prolongadas. Ujú. Estamos hablando de más de 10 segundos, idealmente. Algún semáforo en rojo, por ejemplo, Ya. algún disco pare. Ahí la idea es activarlo porque sí vamos a generar un ahorro en el combustible. Pero ¿qué es lo que pasa si vamos, por ejemplo, en un atochamiento, en un taco? Claro. Aquí obviamente ese start-stop va a estar deteniéndose y vamos a tener que darle arranque prácticamente de inmediato. Todo el rato. Entonces eso obviamente a largo plazo puede generar desgaste prematuro en los componentes que son el motor de arranque y la batería. Pese a que están fabricados precisamente para ese sistema, a largo plazo puede generar un poco de desgaste. Y los vehículos más modernos, marcas, por ejemplo, el Mercedes, ¿detecta y desactiva automáticamente? ¿O Sí, lo sigue algunos suelen ser mucho más inteligentes, Ah, ya. sí, pero la idea es siempre poder poder controlarlo, Sí. porque básicamente uno va a conocer el semáforo si acaso se demora harto en cambiar Claro. o no,
el disco pare si viene harto vehículo y no me Sí. voy a poder lanzar. Claro. Entonces la idea es como, uno, poder como activar o desactivar de acuerdo a los requerimientos que voy a tener. Mira, es importante, porque sobre todo en la ciudad donde hay hartos semáforos y te tocó el rojo y te tocaron todos los rojos y te vaya a detener Sí, harto rato, constantemente. Sí. constantemente. Y es verdad que los vehículos gastan más en ciudad que en carretera. Sí, sí, eso normalmente es por el tema de lo primero que se conversó, de la conducción eficiente. Claro, Que ahí obviamente la idea es poder circular como a una velocidad constante a las menores RPM posibles. ya, Entonces lo que pasa en ciudad es que uno constantemente tiene que ir subiendo cambios, bajando cambios, y eso obviamente va a hacer que uno vaya como jugando con el tema del ralentí Ya. o del RPM del vehículo. ya. Vamos ahora con los neumáticos. ¿Qué tanto porcentaje de consumo aumenta si los neumáticos tienen una presión baja o subinflados? Acá normalmente uno podría hablar incluso de un 10% de aumento en el consumo de combustible. ¿En serio? Sí, Ya. porque saco la misma metáfora que mencioné Sí. antes, el tema de andar en bicicleta. Ajá. ¿Qué es lo que pasa cuando uno anda en bicicleta con los neumáticos desinflados? Uno se cansa más, uno cansa, tiene que es más pedalear mucho pesado. más, y cuando uno toma velocidad y deja de pedalear, es como que se detiene prácticamente sola la Claro. bicicleta. En el vehículo es exactamente lo mismo, porque aumenta en cierto modo el tema del contacto del neumático con la calzada. Y eso nos va a generar obviamente una mayor fricción. Ya. Entonces esa mayor fricción se tiene que compensar, obviamente, con un aumento en el consumo de combustible. Entonces aquí siempre la recomendación es inflar los neumáticos de acuerdo a la presión que indica el fabricante. Ya. Y esto siempre se suele encontrar, por ejemplo, en el marco de la puerta del conductor hay una placa. Y esa placa suele indicar en bar o en PSI, distintas unidades de medida, qué presión es la que debo utilizar en mi vehículo. Ya. En caso de no tener esa placa, se sugiere obviamente buscar en internet o en el manual del fabricante. Claro, Actualmente uno puede acceder a la inteligencia artificial, de Claro, hecho. y aparte del número que tenga de neumático, pues, Claro, al aro. sí, sí. Entonces sí. ahí uno mantiene, oye, es que, claro, y se siente el vehículo Sí, cuando, por como ejemplo, más cuando... pesado, sí, como que más- cuesta un poquito más mucho moverlo. más pesado, exactamente. Y el tema de las revoluciones, todo lo que estamos hablando hace sentido porque acelera, apura, mantiene, hoy en día en todos los lugares hay tacos, Sí, sí, entonces totalmente. todo eso hace que uno gaste más combustible. Sí. Bueno, hay personas que, por ejemplo, están en el taco, en carretera cuando hay un accidente, detienen los Sí, motores. sí, de hecho pues, se ¿para qué lo vaya a aconseja estar eso. Ahí es tanto? como básicamente el tema del sistema Start-Stop, pero Sí, obviamente es lo que hace el manual. conductor. Sí, Se manual. deja más manual. Sí. Y es recomendable Sí, se porque hay recomienda. algunos que lo dejan andando porque están con el aire acondicionado que hace mucho calor o se hace Claro, frío. sí. Ahí en esos casos hay que tener en consideración que el ralentí, ¿Ya? que es cuando el vehículo está inmóvil, está detenido, sí o sí va a generar consumo de combustible. Eso igual consume. Ya, y en cuanto a la planificación en ruta, que esto es lo que vamos haciendo siempre, todos tomamos rutas en las mañanas, Sí. distintas rutas, pero Sí. accedemos ya sea a la ruta 5 Sur, las rutas que nos llevan internamente Claro. a desplazarse a distintas comunas. Eso, la planificación ruta puede llegar a reducir hasta un 20% el consumo, como dicen algunos estudios. Sí, ¿Sí? sí, de hecho sí. Ya, Es algo que está como súper infravalorado, el Ujú. tema de la planificación de la ruta, porque uno suele como tener dos aspectos en consideración. ya, Uno, que sea como obviamente la ruta más directa al lugar de destino, evitando obviamente el tema de tacos, atochamientos, Claro. semáforos, por Ajá. ejemplo, discos pares. Y lo otro es el tema de poder conducir a una velocidad constante. ya. Y de nuevo se alinea bastante con el primer punto de la conducción eficiente, que es básicamente intentar circular a las menores RPM posibles. Sí, entonces, y algunos consejos así en general, volver a repetir, porque ¿Sí? yo sé que hay muchos que están quedando ahí un poco colgados del tema, pero también es bueno poder decir que manteniendo un manejo, los conductores prudente, Sí. desde Sí. ahí en adelante vamos a Generar, ahorrar. claro, sí, aquí, como para resumir todo Sí, lo sí. conversado, tenemos el tema de la conducción eficiente, básicamente indica circular a bajas RPM y evitar acelerar de manera brusca. Tenemos el tema del mantenimiento, Sí. que es básicamente tener principal observación y atención con componentes como el filtro de aire, Claro. bujías, por ejemplo, el tema de los inyectores y el Ajá. sensor de oxígeno. Tenemos el tema de la presión de los neumáticos, Ujú.
que acá siempre de acuerdo a lo que indica el fabricante, el tema del peso, Eso no se nos sí, faltó. el tema del peso es algo Ya. súper importante. Eso también gasta. Sí, Por ejemplo, totalmente. no sé, en un vehículo común y corriente vamos con 5 pasajeros. O sea, Ya. 5 personas. Sí. No vamos a hablar de la común. Ya, Sí, 5 personas. sí. De hecho, uno como conductor lo siente igual. Es como Sí. que siente que al vehículo le cuesta un poquito más avanzar. Sí, Y está pesado, obviamente, dice uno, claro, va y pesado. uno tiende a pisar más el acelerador. Ya. Eso obviamente va a generar un aumento en el consumo de combustible. Y acelerar más al salir en primera cuando Sí, vamos cargados. totalmente, totalmente. Aquí, entonces, como que todo se alinea, como que todo va de la mano. Entonces, la idea es obviamente poder circular con el menor peso posible. Así que, como consejo, revisen constantemente el maletero, por ejemplo, si acaso hay alguna cosita que tal vez no es necesario llevar, Pero sí por la rueda de retirarla. repuestos que andarle trayendo. Por supuesto, sí, totalmente. Sí. Eso no hay que sacarlo. Y que eso la gata no totalmente. sea tan pesada. Sí, también, totalmente. Porque hay algunas que son Sí, son bien muy... pesaditas. Sí, Ya. sí, Pero, son muy abundantes. y no sabemos usarlas. Por ejemplo, yo no las Claro, ahí la jamás idea es cambié un poder... neumático. Sí, la idea es poder aprender a utilizarla antes Sí, de... es verdad. Yo creo que nos podrían hacer la vida más fácil Sí. para cambiar un neumático. Yo te ¿Cierto? juro que voy a botar la carretera ahí. No sé quién me vaya a salvar. Claro. Ahí Sí, quedo. sí. Y nos pasa a muchas mujeres, bueno, y hay hombres también que Sí, quedan ahí sí, también. colgados. Aquí nadie nace sabiendo. Esa es la idea. Exactamente, tenemos Entonces, que ir aprendiendo. sí. Y por último, el tema del octanaje. Ya, Entonces, consejo, no utilice combustible de menor octanaje que el que recomienda el fabricante. ya, no por ahorrar, Por nada del mundo, por sino favor. al final, ¿qué conseguimos? Porque aquí hay hartos porfiados y porfiadas. Sí. Ay, ¿quién? Si igual nomás, nadie se va a meter en mi bolsillo. Pero resulta que el día de mañana se le va a echar a perder su vehículo y ahí va a Exacto. quedar sin nada. ¿Por Es qué? Por ser básicamente, porfiado. sí, todo lo que estoy ahorrando en combustible, por ejemplo, al cargar uno más barato, de 93 octanos, lo voy a tener que pagar en algún momento en alguna reparación de motor. Y a veces sale Eso, mucho más caro. totalmente. Que te que cambiar el motor completo. Sí. Y entrando a taller, No, ahí es para que vayan saliendo cada detalle que al final todo va sumando. Sí, exactamente. Así que de verdad que todos estos consejos son súper buenos porque los tenemos en consideración. Haga caso, no sea porfiado. Y si usted está viéndonos y su compañero o alguien sabe que está en esas condiciones, tiene que hacer caso. sí, De verdad. totalmente. Y la velocidad más aconsejable en ruta, por ejemplo, ¿cuál Suele sería ser para- 80, 90 kilómetros por hora. Y la idea es que sea siempre en el cambio más alto posible. Entonces Sí. acá uno tiene que ir como jugando con el tema de las revoluciones. Al final eso es lo que importa. Sí. Mantener las revoluciones lo más bajo posible. Pero en promedio suele ser como 80, 90 kilómetros por hora. Sí, bueno, ahí los que les gusta usar la velocidad crucero, dejen los 90. Sí, sirve ¿Cierto? bastante. Sirve Sí, bastante. si Sí. no es para qué. Ya si nos pasamos los 100, que a veces los vehículos no te dais ni cuenta de cómo va y Sí, pasáis sí, los 100. no se percibe la velocidad en ¿Cierto? absoluto. Sí, ¿Cierto? Y más cuando van livianitos. sí, totalmente. Sí, ahí uno se da cuenta. Bueno, son consejos para todas las personas que están en nuestra sintonía para que los pueda realizar. Usted es dueño si nos quiere escuchar o no, Claro. pero se está recomendando para Sí. después usted no diga, pucha, nadie me dijo a mí nada. Sí. Y hoy la tecnología, como dijiste tú, Sí, Diego, ahí totalmente. se- Está toda la información al alcance de la mano. exactamente. Sí. Muchas gracias, de verdad, manera. quedamos muy satisfechos con esta respuesta. Te vamos a seguir molestando para que después no hay nos problema. puedas decir cuáles son lo puntual que llega a los talleres, cuál es lo más frecuente que existe. Sí, para- eso da una conversación para mucho. Así Sí, que totalmente. por eso te vamos a molestar después. Sí, no hay Ahora, por ahora, hemos contestado todas las preguntas que Sí. son de lo cotidiano y lo que nos pasa comúnmente. Bueno, igual muchas gracias por la invitación y obviamente la idea es que puedan aplicar estos consejos porque créanme que el cambio sí es notorio, uno Sí. lo percibe. Exactamente. Y se va a acordar de Diego cuando usted vaya y haga al pie de la letra todo lo que les contamos el día de hoy. Muchas gracias. El docente Diego Albornoz nos acompañó desde INACAPSE de Talca, también al cual agradecemos por esta disposición de poder venir a enseñarnos. ¿Cómo se portan los alumnos? Excelente, debo ¿Sí? decir. Sí, nada que decir. Nada que Sí, decir. porque igual, al menos en mi caso, hablo ¿Ya? de mi caso, tenemos poca diferencia de edad. Ah, Tengo ya. 24 años. Soy Ya. exalumno de INACAP ¿En también. serio? Sí. Ya, muy bien. Entonces, pero ¿hay básicamente- porfiados o no hay porfiados? Totalmente, Profe, totalmente. oye, profe, si yo lo he visto, pues si yo sé que no es así. Sí. Ahí hay que decirle, Sí. bueno, quédese con su idea entonces. Exactamente. ¿Cómo le vas a sacar esa, Sí. esa idea fija que tiene? Sí, no, es difícil. Hay alumnos que son
Mándele saludos entonces a sus alumnos, pues, profesor. Bueno, lo más probable es que me vean y después me empiecen a molestar en los pasillos. Ya los conozco ya. Pero, no, saludos y que ojalá se preparen para las pruebas que vienen. Esto, ahí tiene que ir el profe. Sí. Ahí no lo van a molestar. Sí, lo van a querer y lo van a adorar. Gracias, Exactamente. Diego, que esté muy Muchas bien. gracias por la invitación. El centro de la noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.